Muy buenos días, mi nombre es Iván Bonilla, soy abogado en el Tribunal Electoral en el Instituto de Estudios Democráticos. A continuación, vamos a darles una breve charla sobre la regulación de las elecciones generales. Empezamos con el régimen de las elecciones primarias en los partidos políticos. El contenido de la presente charla o curso es régimen de las elecciones primarias en los colectivos políticos, regulación de las candidaturas en los partidos políticos y libre postulación, identificar los delitos y faltas electorales, normas de los procesos de votación, de escrutinio en las elecciones generales y conocer sobre el sistema TERRA, transmisión extraoficial de resultados. El objetivo es capacitar a los facilitadores de los partidos políticos sobre el tema de regulación de las elecciones generales para que sean agentes de formación en sus colectivos. O sea, que cada uno de los personas que reciban este curso sean capaces de ir a sus partidos o a sus colectivos políticos y ser agentes de difusión de todo este material de regulación de las elecciones. Empezamos entonces con decreto de convocatoria interna a elecciones primarias. Tenemos que en el artículo 104 del Código Electoral, los partidos políticos podrán postular candidatos a todos los puestos de elección popular sin perjuicio de la postulación libre, de acuerdo con lo que determina este código. Los partidos políticos escogerán a sus candidatos a puestos de elección popular mediante votación secreta. Dentro de los 15 días siguientes a la convocatoria, cada partido político comunicará al Tribunal Electoral la fecha en que realizarán sus elecciones primarias. Entre la convocatoria y la fecha de las primarias no puede haber menos de 3 meses. Las elecciones primarias se realizarán a partir de un año antes de las elecciones generales, usando el padrón electoral de cada partido, el cual será cerrado un año antes de la elección general. Esto quiere decir que el periodo electoral empieza un año antes del día de las elecciones generales. Tenemos entonces que la convocatoria, los procesos generales de candidatos que no se realicen a través de primarias y convenciones o congresos se podrán efectuar hasta el mes de noviembre, el año anterior a las elecciones. Continuando con la convocatoria, cuando se trata de candidatos a presidente de la República por elecciones primarias, en cuyo caso el candidato a vicepresidente será designado por el candidato presidencial y ratificado por el Directorio Nacional de Organización Electoral. Una vez en firme las proclamaciones de las postulaciones de los partidos políticos a cargo de elección popular, estas quedan formalizadas para la elección general, tal cual lo establece el artículo 304 del Código Electoral. Cuando decimos que las proclamaciones están en firmes, indica que ya no cabe recurso alguno sobre estas. Continuamos entonces con la organización y el financiamiento de las elecciones. El financiamiento público, ¿no?, de acuerdo con el artículo 193 del Código Electoral, es la contribución del Estado para los gastos de los partidos políticos y de los candidatos por libre postulación. La hará el Tribunal Electoral a través del financiamiento electoral previo a las elecciones y un financiamiento electoral posterior a las elecciones de la siguiente manera. El desarrollo de lo que establece el precepto constitucional, el Estado contribuirá a los gastos en que incurran los partidos políticos y los candidatos por libre postulación en los procesos electorales internos de postulaciones y en las elecciones generales de conformidad con lo dispuesto en este código, según el artículo 189 del Código Electoral. Asimismo, el Tribunal Electoral reglamentará, organizará, fiscalizará y financiará el costo de las actividades partidarias para escoger a sus autoridades internas, así como a sus candidatos para las elecciones generales. Estas actividades incluyen primarias y convenciones o congresos. Esto lo podemos ver en el artículo 299 del Código Electoral. Continuamos entonces con el financiamiento privado, ¿no?, el cual establece que las nóminas podrán financiar con recursos donados o propios dentro de los topes señalados actividades como las siguientes:
según nos dice el artículo 204 del Código Electoral. Movilización, combustible, hospedaje, activistas, caravanas y concentraciones, comidas y brindis, alquileres de locales, luz, agua, teléfono, internet y celulares, propaganda electoral que esté dentro de los topes, exceptuando la nómina presidencial en las elecciones generales, la cual solamente podrá ser financiada mediante el financiamiento público. Tenemos entonces que esta norma no exime que los topes estén en efecto. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que hay una regulación sobre el tope de gastos que se puede tener en la propaganda electoral, el cual debe seguir la norma tal cual la establece el Código Electoral. Financiamiento privado. Los candidatos están en la obligación de registrar todas las contribuciones privadas que reciban y los aportes de sus propios recursos para las campañas, a través de cuentas en cualquier institución bancaria de la localidad, teniendo la entidad la obligación de apertura de dichas cuentas con la finalidad, a solicitud del candidato, dedicar una cuenta personal que el candidato indique exclusivamente para esta finalidad. El financiamiento privado no podrá ser utilizado para actividades de naturaleza distintas a las previstas en el artículo anterior. Esto lo podemos ver en el artículo 205 del Código Electoral. Continuamos entonces con las reglas que regulan las postulaciones de los candidatos de partidos políticos y por la libre postulación. En el decreto reglamentario de las elecciones, las postulaciones de candidatos para presidente y vicepresidente de la República, diputados al Parlamento Centroamericano, diputados de la República, alcaldes, concejales y representantes de corregimiento, se harán por los partidos políticos reconocidos mediante la libre postulación. Los partidos políticos podrán postular candidatos a todos los puestos de elección popular sin perjuicio de la postulación libre, de acuerdo con lo que determina el Código Electoral. Tema que también vimos reglamentado en el artículo 104. Tenemos entonces que los estatutos de los partidos políticos podrán determinar en sus estatutos o reglamentos el derecho de sus miembros a ser postulados a uno o más cargos de elección popular. Esto lo vemos en el artículo 198 del Código Electoral. Las postulaciones serán sin perjuicio de las alianzas que acuerden los partidos políticos. De resultar ser elegido por dos o más cargos de elección popular, el favorecido deberá manifestar la elección del cargo a ejercer en un periodo máximo de 5 días hábiles después de ser proclamado. De lo contrario, el Tribunal Electoral decidirá otorgarle el ejercicio del cargo correspondiente al de mayor jerarquía, y el otro cargo será ocupado por el suplente. Las personas que hayan competido para ser postuladas por un partido político en un cargo de elección popular no podrán ser postuladas por ningún otro partido político ni por libre postulación en el mismo proceso electoral para ningún cargo de elección popular, salvo que el partido en el que perdió originalmente lo autorice. Esto lo vemos en el artículo 302 del Código Electoral. En las elecciones internas de los partidos políticos y hasta las elecciones generales, las postulaciones garantizarán que, como mínimo, el 50% de las candidaturas sean para mujeres. Los partidos políticos establecerán en su régimen interno los procedimientos para hacer efectiva esta disposición, convocando la participación de sus miembros, acogiendo y facilitando las candidaturas y el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 303 del Código Electoral. Y finalmente vemos que en los casos en que la participación femenina, de manera comprobada por la Secretaría de la Mujer del partido, sea inferior al porcentaje establecido en esta norma, los partidos políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos. Y en este caso, la lista, aunque no cumpla con el 50%, al tener dicha certificación, será aceptada por la Dirección Nacional de Organización Electoral.